Bienvenidos a su programa Consejos Sabios para las Familias. En momentos donde nuestra rutina, formas de vida, trabajo, mayordomía e incluso hábitos saludables se ven modificados, es importante conocer alternativas para encontrar un equilibrio. Sabemos que estos temas serán de gran bendición para nuestras familias, los padres y estudiantes que forman parte del sistema educativo adventista. Así que no se despegue, que estamos a punto de comenzar aquí en Consejos Sabios para las Familias. Apreciables padres de familia y querida comunidad escolar de nuestro sistema educativo adventista en toda la Unión Mexicana del Norte. Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para cada uno de ustedes y sus familias. Ante el panorama incierto que estamos viviendo en estos días por la contingencia sanitaria y también por la realidad económica por la cual está pasando nuestro país, es nuestro interés no solo procurar su bienestar físico y su salud, sino también su bienestar económico, para que podamos afrontar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Por consiguiente, es importante que ante esta contingencia económica podamos tener las herramientas y habilidades básicas para poder salir bien librados con la administración de nuestros recursos. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar a un experto en temas de finanzas familiares con el tema titulado Finanzas en tiempos de crisis. Él es el conferencista internacional, el doctor Pedro Morales. ¿Cómo manejar las finanzas del hogar en medio de una tremenda crisis económica? Ese es el desafío en el que actualmente nos encontramos. Y esto implica grandes y profundos cambios y adaptaciones en nuestra vida. Un cordial saludo para todos. Les habla Pedro H. Morales desde Houston, Texas. Y como habíamos quedado, estamos ahora compartiendo esta conferencia virtual para hablar de el manejo financiero del hogar en tiempos de crisis. Nuestra primera reflexión es que la situación que actualmente estamos enfrentando nos tiene que llevar a un profundo cambio y a una total adaptación en nuestra vida. Quizás era algo para lo que no estábamos realmente preparados. Esto nos está llevando a unos niveles de disciplina, control y dominio propio que quizás nunca antes habíamos visto ni conocido. Pero bueno, toda crisis, como hemos dicho, es una oportunidad, y es una oportunidad positiva. También debemos verlo así, de cambio y de mejoramiento. Quizás esta situación extrema, porque es sin duda una situación extrema, nos va a forzar al desarrollo de hábitos y costumbres que quizás van a hacernos mucho bien y que van a significar un gran mejoramiento, un gran cambio en nuestra vida. Pensando en el tema de qué hacer con las finanzas cuando todo escasea, cuando no tenemos ingresos, cuando se nos ha apretado tanto la situación, vino a mi mente el episodio de unos mineros en Chile hace algunos años atrás. Estos hombres quedaron atrapados súbitamente en su lugar de trabajo, por supuesto en la mina, y pudieron sobrevivir por muchos días hasta finalmente salir de ahí. Fueron rescatados y salieron victoriosos y triunfantes en medio de semejante situación. La pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es: ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo manejaron esta crisis? ¿Cómo manejaron escasos recursos económicos, prácticamente muy pocos, y pudieron mantenerse con vida? Pienso que es una experiencia que en estos días nos resulta productiva y aleccionadora. En primer lugar, estos mineros, y es lo que han dicho en los testimonios, incluso hay documentales, películas sobre su vida, ellos decían: siempre mantuvimos la fe. Para nosotros la fe era lo más importante, y vamos a destacar ese componente, ese elemento. Durante estos días debemos hacer de la fe lo más importante. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué certeza debemos tener? ¿Qué debemos esperar? Que saldremos de esto y que saldremos victoriosamente. ¿Qué no vemos? Tal vez no vemos en este momento ingresos, dinero, ni recursos,
pero tenemos que tener la convicción de que van a llegar, porque tampoco a Dios se le puede ver, pues Dios es espíritu, pero Dios está presente y está con nosotros y siempre nos guía. Una vez que hemos atendido el aspecto de la fe, dice un escritor bíblico, la fe sin obras es muerta. ¿Eso qué quiere decirnos? ¿Qué significa? Que después de la fe viene la acción, viene la estrategia, el qué tenemos que hacer. Y volviendo con la historia de los mineros, ellos lo que hicieron fue hacer acopio, es decir, reunieron todo lo que pudiera haber de alimentos. Algunos traían sus alimentos, algunas loncheras, por ahí en algunos lugares tenían algunas pequeñas reservas, juntaron todo eso. Y pensemos en nuestro hogar, en nuestra casa. No tenemos ganancias ni ingresos, pero posiblemente tengamos algún ahorrito por aquí, algún dinerito por acá. Tal vez tenemos comida o alguna forma de proveernos algún tipo de comida, o tenemos que echar mano literalmente de toda reserva que tengamos por ahí. Tenemos que manejar las cosas con un tremendo criterio, con mucho rigor, con suprema disciplina. En el caso de los amigos mineros en Chile, ellos relataron que tuvieron que hacer un racionamiento de esa comida, dividir esa comida, calcularon los pequeños bocaditos, las pequeñas porciones mínimas que podían darle a cada minero los más días posibles hacia el futuro, sin saber incluso si saldrían o no de esa mina. Pero fue un pacto que ellos hicieron. Nos vamos a mantener por fe consumiendo porciones muy, muy reducidas que tuvieron que administrar día tras día. Administraban con mucha disciplina esas porciones. Claro, era una situación extrema, crítica y de mucha incertidumbre, pero haciendo la analogía, y permítanme hacerla con la situación que actualmente estamos viviendo, para muchas familias es también una situación bastante extrema, crítica, y se tiene que llegar a cosas quizás hasta similares, identificar los fondos, los recursos, las provisiones o los escasos alimentos que nos quedan y comenzar a dosificarlos, hacer porciones y tratar de extenderlos lo más posible. Es decir, tenemos que hacer presupuestos, cálculos rigurosos y con muchísima disciplina comenzar a administrarlos. Hay que hacer que se estire lo más posible lo poco que tenemos. Si hay alguna opción de producir algún recurso, algún ingreso, pues eso nos aliviaría y nos permitiría extender un poco la situación. Pero si no hay definitivamente ninguna forma ni ninguna manera, tenemos que recordar lo que hicieron estos señores, estos mineros allá en Chile, quienes al final salieron victoriosos y lograron su objetivo, lograron su cometido, su propósito, salir con vida. Mantuvieron la fe y tuvieron mucha disciplina. Enfaticemos eso, el dominio propio. El dominio propio es una virtud, es una gran virtud. Y en este momento pienso que incluso es una bellísima virtud de la que habla también la Biblia. En la palabra de Dios se dice que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona humilde y dispuesta, el Espíritu produce un fruto y se enumera ese fruto, el amor, el gozo, la paz, y sigue la lista de grandes virtudes. Una de ellas se llama el dominio propio. Pienso que quizás estas circunstancias difíciles por las que estamos pasando también pueden ayudarnos a desarrollar virtudes y a estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y tener esa disciplina, ese dominio propio que quizás no habíamos tenido, pues Dios es quien nos puede ayudar a desarrollar nuevos hábitos de vida, tener disciplina, dominio propio, nuevas capacidades, habilidades, virtudes, y eso es ganancia. Puede ser que ahora echemos mano de ellas, pero que nos queden para siempre y permanezcan con nosotros, que si eso se diera, esta experiencia a la postre se convertiría en una gran ventaja. Bien dice un dicho, la adversidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y si en estos días estamos en una gran y estrecha comunión con Dios, vamos a conseguir grandes resultados. A propósito de cambio en el estilo de vida y nuevos hábitos de vida, en estos días llegó a mis manos un documento muy interesante.
Se titula Primavera entre un barco. Hice la debida adaptación, pues se trata de un texto que publicó el psiquiatra Carl Jung en el Libro Rojo. Escuchemos este interesante relato que voy a permitirme compartirles, leerles, y vamos pensando en el tema que hemos propuesto: cómo manejar correctamente las finanzas escasas de nuestros hogares, de nuestro hogar en este tiempo tan desafiante, en este tiempo de crisis. Primavera entre un barco. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes lo necesario? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejaran bajar y estuvieras contagiado, ¿soportarías la culpa de infectar a alguien que no pudiera aguantar esta enfermedad? No me lo perdonaría nunca, aun si para mí que están inventando esta peste. Puede ser, pero ¿y si no fuese así? Entiendo lo que quieres decir, pero me siento privado de mi libertad. Capitán, me han privado de algo. Prívate tú de algo más. ¿Me estás tomando el pelo? En absoluto. Si te privan de algo sin que respondas de manera adecuada, has perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo para vencer, ¿debo quitarme alguna cosa más por mí mismo? Así es. Lo hice en la cuarentena que le obligaron a este mismo barco hace algunos años atrás. ¿Y qué fue lo que te quitaste? Tenía que esperar más de 20 días en el barco. Eran meses que llevaba esperando llegar a puerto y poder gozar de la primavera en tierra. Pero hubo una epidemia. En Port April nos prohibieron bajar. Los primeros días fueron muy duros. Me sentía como ustedes. Luego empecé a reaccionar a aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre. Y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Reflexioné sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida y decidí vencer. Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos menos pesados, los alimentos más digeribles, para que no se sobrecargara mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que por tradición habían mantenido a los seres humanos con buena salud. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener en mi mente cada vez más pensamientos nobles y elevados. Entonces eché mano de una Biblia. Me impuse leer al menos una página cada día de la historia sagrada. Me propuse también hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo amigo mío, muy creyente y muy sabio, me había dicho unos años atrás que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar gracias a Dios por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. Este mismo sabio me había aconsejado también adquirir la costumbre de creer y de dar por hecho que sería capaz, con la ayuda de Dios, de superar las dificultades y aún ser
más fuerte. Supuse que eso podría funcionar también para la gente querida que estaba lejos. Así que esta práctica también la integré a mi rutina diaria sobre el barco. Oraba por mí, por mi cambio, pero también oraba por mis seres queridos y por mis amigos. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Me imaginaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener de inmediato nunca es realmente interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos. Me había privado de botellas de ron. Me había quedado en silencio para no decir blasfemias. Y me había marginado de muchas diversiones comunes. Me había privado de jugar a las cartas. Me había marginado de dormir en exceso, de hacer pereza, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. ¿Cómo acabó todo, capitán? Adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho más tiempo del previsto. Entonces, le privaron de la primavera, capitán. Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más. Pero yo había florecido por dentro de todas maneras. Me había llevado la primavera junto conmigo y nunca más nadie ha podido quitármela. Además de todo, me hice amigo de Dios. Qué lindo y qué maravilloso relato, primavera entre un barco. En estos días debemos ciertamente hacernos amigos de Dios. Dios nos da sabiduría y si de la mano de Dios hacemos nuevos hábitos y nuevas costumbres de vida, vamos a salir gananciosos. Como dice el relato, vamos a quedarnos la primavera por dentro y nunca más nadie nos la va a quitar. ¿Qué lecciones podemos extraer de ese relato tan interesante? Vemos el caso de una persona privada temporalmente de su libertad, confinada en un barco por razón de una epidemia. Pero esta persona, en lugar de quejarse y de lamentarse, decide hacer cosas distintas, cosas buenas y positivas. Tomó una Biblia, quizás por primera vez en su vida, y se hizo el propósito de leerla. Por eso se hizo amigo de Dios. Buen punto. ¿Qué tal si en estos días también hacemos lo mismo? Tomamos una Biblia y hacemos el hábito de leerla y nutrirnos de ella. Saben que en la Biblia hay más de 1600 referencias de orden financiero, económico, de dinero, que nos harían muchísimo bien precisamente en estos días de estrechez económica. Pensemos que este joven se hizo el propósito de comer la mitad de lo que comía diariamente. Si es necesario, como hicieron los mineros allá en Chile, tener porciones más reducidas, pues vamos a tener que hacerlo. Pero una cosa interesante también de ese relato, el chico hizo ejercicio, podemos hacerlo en casa. El chico empezó a respirar, a tomar respiraciones profundas. Qué interesante lo que él se vio desafiado a hacer, porque el capitán había pasado justamente por esa experiencia y le estaba enseñando lo que tenía que hacer. Una cosa también bien interesante de esa experiencia, marginarnos de alimentos perjudiciales. Este es un consejo que hemos escuchado por muchos años, que nos abstengamos de carnes, son más costosas y quizás ahora no tenemos los recursos con qué comprarlas. Tal vez sea la oportunidad de aceptar ser vegetarianos. Es un consejo que yo personalmente he oído por mucho tiempo y que ahora podría ser la oportunidad de ese nuevo hábito en nuestra vida. ¿Qué tal si en nuestro plato colocamos más verduras? ¿Qué tal si en las mañanas en nuestra mesa colocamos más frutas? Son más económicas y pueden nutrirnos muchísimo mejor. Fíjense que las grandes lecciones de ese relato son bien interesantes y bien importantes. Desde el punto de vista financiero nos dan pautas muy enriquecedoras.
Por ejemplo, durante muchos años yo recuerdo haber escuchado ese consejo tan sabio de no endeudarme, no hacer deudas, ser ahorrativo, ser previsivo. Y hemos escuchado y repetido esos consejos. Tal vez los oíamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero nosotros un poco tercos, pensando que esto jamás cambiaría, que nunca tendríamos que pasar por una crisis o por una situación tan diferente como la que ahora mismo estamos enfrentando, quizás no hicimos caso de esos consejos. Pues es ahora el momento de evitar las deudas, si las tenemos, si logramos salir de esto, pagarlas, ponernos al día. Y si estas circunstancias en el futuro se repitieran, y es lo que piensan muchos investigadores y muchas personas que estudian temas bien profundos, nos advierten, quizás vengan situaciones desafiantes en el futuro. Puede ser que hagamos el hábito de no vivir endeudados, de ser previsivos, de ser ahorrativos, de ser eficientes. Y si eso nunca lo habíamos conseguido hacer cuando estaba la economía bollante y próspera, quizás ahora sí vamos a poder aprenderlo a hacer, como fue lo que escuchamos en este relato. Por fin alguien pudo cambiar, por fin alguien pudo tener disciplina, por fin alguien pudo tener hábitos de oración, hábitos de comunión con Dios. Pues veámonos desafiados por ese estupendo relato que acabamos de escuchar, la primavera entre un barco. Los expertos en economía nos dan varios consejos más. Uno de ellos dice que nosotros tenemos que aprender a vivir financieramente con extrema prudencia. No podemos hacer compras de cosas que no necesitemos. Quizás muchas cosas vamos a tener que posponerlas, vamos a tener que dejar para después. Ese electrodoméstico que queríamos comprar, esa ropa que queríamos adquirir, quizás vamos a tener que coser, arreglar cosas, vivir con mucha eficiencia. Yo le escuchaba mucho esto a mis abuelas. Ellas parece que vivían de esa manera y nos inculcaban eso. Pero repito, nosotros tercos, autosuficientes y pensando que siempre viviríamos con holgura, no hicimos caso de estos consejos. En lo que a mí concierne, voy a empezar a acostumbrarme a esto. Voy a hacer estos nuevos hábitos de vida que nos vienen realmente muy bien. Otro consejo financiero es tener presupuestos. Como hicieron los mineros, hicieron un inventario de lo que tenían y luego hicieron un cálculo exacto de lo que podían consumir. Creo que ahora, como nunca antes, vamos a tener que reunir la familia, identificar las cosas que son necesarias y comenzar a manejar presupuestos. Si vamos a adquirir cosas, lo justo. Pensemos en esas personas que se precipitaron a comprar, que papel higiénico, que jabones, que un montón de cosas y a la postre, en la medida en que se va a ir abriendo la economía, el suministro de las cosas esenciales experimentó, claro, un desequilibrio debido a esto en los primeros días, pero ya se nota que hay de nuevo abastecimientos y tener la casa llena de cosas innecesarias, vemos que no fue una buena decisión. Tener la casa atiborrada de alimentos que quizás lleguen a echarse a perder o a malograrse, no fue una buena decisión. Era mejor haber ido con cierto ritmo y con cierto criterio. Por eso la importancia de tener presupuestos. Vamos a tener que volvernos muy eficientes en el uso de nuestros recursos, los recursos de casa, los recursos del hogar. Vamos a tener que cerrar esa llave que no está consumiéndose esa agua. Vamos a tener que apagar esa luz que no está alumbrando nada necesario. Si nadie está observando la tele, vamos a apagarla. Vamos a ser bien eficientes. Esos pequeños ahorros se van volviendo sumas importantes. Y esta situación nos está obligando a vivir de esa manera. Un consejo financiero muy importante: no nos financiemos con créditos, no nos financiemos con deudas. Hacer deudas en este momento no es lo más recomendable, a menos que sea de absoluta y extrema necesidad. Si no has perdido tu empleo o si tienes algún recurso, algún ahorro, procura no solucionar la situación con una situación más difícil después. No es prudente ni conveniente que podamos salir de esta situación para tener que enfrentarnos con un montón de obligaciones y deudas que hemos hecho ahora. Tratemos de evitarlas. Por ejemplo, ahora están diciendo que los bancos ofrecen alivios financieros para no pagar nuestra deuda de casa o para no pagar la tarjeta de crédito o alguna cosa que hemos comprado financiada, como el automóvil, por ejemplo.
Si no hay necesidad de echar mano de ese alivio, no lo tomemos. Pensémoslo bien. Estos alivios en realidad no es una condonación de la deuda ni una rebaja. Lo que los bancos hacen es tomar estas cuotas que no se pagan en estos días y llevarlas al capital, o lo que llaman en Estados Unidos el principal de la deuda. En otras palabras, la deuda se incrementa, los intereses se incrementan y el pago de la obligación se alarga en el tiempo. Recordemos ese consejo de la Biblia: el que toma prestado es siervo del que le prestó. La palabra siervo significa esclavo. En otras palabras, cuando somos deudores, somos esclavos. Y con estos alivios, si lo que vamos a conseguir es ser por más tiempo esclavos, con un costo mayor por efecto de los intereses compuestos, alguien decía por ahí, el banco nunca pierde. Y creo que es bastante cierto. Si no necesitas esos alivios, no los tomes. Realmente no valen la pena. Recordemos la disciplina, los buenos hábitos, recordemos la temperancia, que significa, es una virtud muy importante. Todo hacerlo con criterio, todo hacerlo a su medida y no usar nada que nos pueda hacer daño. Obviamente, estos no son días para cigarros, ni para licor, ni para cervezas, ni para apuestas, ni para juegos, ni para perder el tiempo. Son días que nos obligan nuevos hábitos de vida y algo que hemos enfatizado mucho: los hábitos espirituales, el recogimiento en el hogar, la oportunidad de estar en contacto con Dios como nunca antes lo habíamos hecho. En esta experiencia o relato que hacíamos unos instantes atrás, nos dimos cuenta que la estadía en el barco, mientras el puerto no permitía descender a estos marinos, le valió al marino para él hacer nuevos hábitos de vida. Me parece un excelente ejemplo. Que estos sean días para hacer nuevos hábitos saludables de vida. Es importante que estemos en contacto con tutoriales, videoconferencias que nos enseñen cómo comer, cómo nutrirnos, cómo convivir, cómo compartir, cómo disfrutar en el hogar, pero también lo más importante, quizás lo más importante, vida espiritual. Cómo orar, cómo aprender de la Biblia, cómo estudiar de la palabra de Dios, cómo nutrirnos de ella, cómo ser cada día personas que crecemos más y más precisamente en la gracia de Dios. En síntesis, en estos días tenemos que manejar las finanzas de nuestro hogar con un sano criterio. Quizás tengamos que aprender nuevos hábitos, dominio propio y mucha disciplina. Vimos el caso de unos mineros en Chile que pudieron hacer un inventario de sus recursos, dosificarlos, hacer porciones y poder salir con éxito. Es una buena lección. Y vimos un relato muy interesante acerca de cómo adquirir nuevos hábitos o nuevas costumbres de vida. Saquemos provecho de estas cosas. Sea la oportunidad para, al estar en casa, podamos hacer presupuesto, manejar las cosas con disciplina, con buen criterio. No vamos a desaprovechar las oportunidades también que hay. Recordemos que hay que desarrollar nuevas habilidades para esta economía digital, buscar nuevas oportunidades para sacar provecho de ella, desarrollar nuevas capacidades y nuevas habilidades. Sigamos estudiando también, sigamos preparándonos. Los niños que ahora están haciendo sus estudios en casa son momentos de estudio, de aprovechamiento, de mucha disciplina, y esto debe ser la tónica. Tarde o temprano vamos a salir de esto y vamos a salir victoriosos de esto. Cuidémonos mucho, cuidemos nuestra salud y demos énfasis a todo lo que tiene que ver con los aspectos espirituales. Que podamos tomarnos de las manos de Dios, que podamos elevar nuestra fe hacia el cielo, pensar en Dios, y que podamos atravesar esta situación con la certeza de que vamos a salir gananciosos, con nuevos hábitos, mejorados, transformados, perfeccionados. Recuérdense que al cielo no vamos a llevar nada de esta tierra, sino únicamente un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor. Sea esta una
especial oportunidad para que en nuestro carácter pueda el Espíritu de Dios crear nuevos hábitos, grandes virtudes. Seamos un ejemplo para nuestros hijos, seamos padres y madres de familia de un gran valor, y esto solo puede provenir de Dios. Que sigamos estudiando estos temas, que sigamos creciendo cada día en el conocimiento de Dios, que Dios nos bendiga grandemente y que esta experiencia sea una experiencia positiva, una experiencia de gran enriquecimiento, una experiencia para bien. Mantengamos la serenidad, mantengamos la paz, mantengamos el buen ánimo, mantengámonos con una gran motivación pensando que vienen grandes cosas. No solamente en esta existencia, pero también grandes cosas por cuanto nuestra proyección, por razones de nuestra fe, va más allá de los límites materiales y nos espera algo muchísimo mejor, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho posible. Que podamos ser candidatos para ese reino de los cielos, ese reino que nunca tendrá fin, donde reinará el amor, la paz, la justicia, donde toda lágrima será enjugada y toda esperanza podrá ser consumada y la vida podrá disfrutarse en su plenitud en la presencia cara a cara con nuestro Dios. Alberga esa esperanza. Te habló Pedro H. Morales. Un abrazo grande, cariñoso para ti, para toda tu familia, y que en tu hogar reine la paz de Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que este tema será de gran bendición para usted y su familia, y le invitamos a poner en práctica los consejos de nuestros expertos. Le recordamos que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube, sea UMN, para que no se pierda nuestro contenido.